Hola, bienvenidos a Mexi News. Ahora hablaremos de la economía en México. A continuación veremos un reportaje acerca de la globalización y de cómo esto impacta a la población mexicana, entre muchas otras cosas. Quédense con nosotros. Para tener un entendimiento sobre el reportaje, les vamos a dar una información previa sobre la economía aquí en México. Entre los beneficios que México obtuvo de la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial fueron que México pudo incrementar su economía con ayuda de sus recursos petroleros, los cuales vendían a otros países, potencias como Estados Unidos, además de que les vendían armas. México emigró a Estados Unidos por trabajo. Se otorgó un préstamo al país para poder estabilizar el peso y se producen los costos de impuestos en las tarifas arancelarias. La sustitución de importaciones hace referencia a la política de carácter tanto económica como comercial, donde se busca poder sustituir la compra e importación de naciones extranjeras por la producción nacional, para así poder dejar de depender de otros países y sus productos. Las tres etapas que comprendieron el crecimiento económico de hacia adentro, de 1940 a 1982. El crecimiento con inflación, de 1940 a 1958. Este periodo abarca desde el inicio de la industrialización en México, donde estaba bajo la estructura política económica del modelo conocido como sustitución de importaciones, a lo que se le denomina de dicha manera por el fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto en la tasa media anual de un aproximado de 5.73%. Este modelo fue durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Fue impulsada por la Segunda Guerra Mundial, pues la economía se enfocó en que las potencias mundiales como Estados Unidos se basaran en la producción de armas para la guerra y dejaran de exportar a las naciones latinoamericanas, produciendo nuevos empleos. Durante este periodo se expiden las leyes de industrias de transformación y la ley de industrias y nuevas y necesarias. El salario baja lo más que ha estado en la historia en el año de 1945 debido a los altos precios en los productos. Se establece la doctrina de la mexicanidad e inicia el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador, que fue durante 1958 y 1970. Este periodo abarca los sexenios de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, quienes trataron de solucionar los problemas del periodo antes mencionado. Estos cambios iban bajo la estructura de una estrategia que consistía en atender las variables económicas. Se pone en práctica la política de proteccionismo económico para salvaguardas de la economía y el valor del peso. Al igual que establecieron el sistema arancelario, donde se limitaba y se negaba la compra de productos extranjeros que fueron producidos también en México. También durante el gobierno de López Mateos se compró la industria eléctrica para solventar la economía de la nación y crece el Producto Interno Bruto de México. Etapa de crisis y agotamiento, de 1970 a 1982. Este periodo abarca el gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo y Pacheco. Durante esta etapa la inflación muestra indicios de aceleración debido al movimiento estudiantil llevado a cabo en el año de 1968, creando un ambiente de crisis como consecuencia. Durante esta etapa México tuvo muchos problemas entre el gobierno y el pueblo. En el año 1976, bajo el gobierno de Portillo, se decidió empezar a usar las estrategias de austeridad para así mismo poder estabilizar la economía con ayuda del apoyo financiero proporcionado por el Fondo Monetario Internacional. Seguidamente se dio el descubrimiento del recurso petrolero nacional y la economía del incremento nuevamente. La globalización, según la UN.org, se refiere al fenómeno inevitable donde el ser humano se ve afectado por el intercambio internacional de tanto bienes, productos, información, culturas y conocimientos. Según Patricia Gaghini, es el término que define el proceso en donde se mezclan relaciones de manera internacional de índoles tanto políticas, humanas, económicas, financieras y sociales.
El término de neoliberalismo, según la Organización de la Nación, se define como la teoría económica clásica en la que los mercados son elementos apropiados para que los recursos sean más eficientes por medio de reducir el mando de otras fuerzas, como el gobierno, en la economía. Según Vidal Llerenas Morales, del Economista, lo define como una idea que nació en la década de 1980, como consecuencia del estado de bienestar y de la intervención estatal de la economía nacional. Esta idea se basa en las ideas liberales de reducir al mínimo las responsabilidades y derechos del Estado en ámbitos tanto estatales como sociales de protección social para poder mejorar la economía que se ofrece con la libertad económica. Los acuerdos para la apertura comercial de México en contexto de la globalización son los siguientes. En el mandato del presidente Miguel de la Madrid se firmó en el año 1986 el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio, GATT, en el cual consiste en reducir los aranceles aduaneros en el comercio y así poder eliminar lo que hace que no sea un proceso efectivo ni eficaz en tanto comercio internacional. Posteriormente, de forma en el año de 1992, en el mandato de Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual consiste en hacer el comercio entre los países pertenecientes a América del Norte más fácil y más amistoso. En este mismo sexenio, en el año de 1994, se firma el Acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, para discutir las situaciones derivadas de la globalización. En el sexenio de Vicente Fox, en el año de 2005, se firmó el Acuerdo de la Asociación Económica para poder mejorar el acceso a tanto exportaciones como importaciones de los países entre México y Japón, y así proponer inversiones entre estos. Todos estos acuerdos ayudaron a los procesos de globalización, porque con esta relación entre los países la exportación fue más eficaz, mejorando principalmente su economía, pero también ámbitos de intercambio cultural y situaciones sociales de cada país. A continuación les vamos a presentar unas entrevistas que nuestro equipo hizo acerca de la globalización a personas adultas. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es un enfoque que surge de la economía para unificar al mundo. ¿Cómo se reflejan los aspectos de la globalización en el país? Con los comercios, franquicias, con el idioma, el inglés, aplicaciones que están en Facebook, que estamos conectados con todo el mundo. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Estamos conectados con el mundo y estamos compitiendo por algo mejor. ¿Qué ha representado para usted la globalización? No mucho, no hay grandes cambios para México, ¿Ha mejorado su economía? no significativamente. ¿Le ha impuesto nuevos retos? Sí te ponen nuevos retos para poder competir. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? No, acrecienta la brecha entre ricos y pobres. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es esa comunicación que existe entre los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues hay varios tipos, puede ser económico, cultural, tecnológico, pues casi afecta a todas las áreas. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, yo creo que hemos avanzado mucho gracias a eso, hemos avanzado mucho en la tecnología, hemos avanzado mucho en cuanto a adoptar cosas que se están haciendo en otros lados para hacerlo aquí. Negativos, yo creo que pudiera ser la pérdida de la cultura local, porque adoptamos, por ejemplo, aquí en Ciudad Obregón, que adoptamos muchas cosas de Estados Unidos y perdemos la identidad cultural de aquí. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Pues para mí, muy en lo particular, ha sido una ventaja, ya que he podido aprender cosas a nivel internacional o he podido conocer personas de otras culturas. Entonces, pues, conoces las cosas buenas que ellos tienen y adoptas cosas a tu vida. Entonces, para mí es algo muy bueno. ¿Ha mejorado su economía? Sí, porque puedes aprender o hacer intercambios económicos con personas de otras partes. ¿Le han impuesto nuevos retos? O sea, la globalización le ha impuesto nuevos retos. Sí, porque la competencia es mucho más alta. O sea, no estás compitiendo nada más con las personas que conoces aquí, sino estás compitiendo casi a nivel mundial todo el tiempo.
¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Sí, porque las personas se enteran de las cosas. Entonces, ya ves, por ejemplo, ahora que fue lo de México, personas a nivel mundial nos ayudaron, nos donaron muchísimas cosas, vinieron personas incluso de otras partes, de Estados Unidos, del sur de Centroamérica, a ayudarnos, y no se hubieran enterado si no fuera por la globalización de los medios. Muchas gracias. De nada. ¿Para usted qué es la globalización? Para mí la globalización es algo que ha venido a cambiar al mundo en cuanto a ayudarnos económicamente, la cultura, conocer más de cerca otras regiones para ahora sí que haya más fluidez en cuanto a nuevos canales de comercialización. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Económicamente principalmente, y ya viendo qué tan rápido, qué países la han tomado con mejor, ahora sí, aceptación, y con eso pues van creciendo. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? En positivos, pues mayor derrama económica, empleos. Negativos, que muchas veces pues los mismos países que son en primer impacto y mundial, pues son los que se benefician más, y hay otros que siguen quedando rezagados. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Mayor conocimiento, eso. ¿Ha mejorado su economía? Sí, sí ha mejorado por la cuestión de que podemos ver de qué manera están aumentando las ventas, qué nuevos productos, qué se puede generar o qué áreas de oportunidad hay. ¿La globalización le ha impuesto nuevos retos? Sí, superación y ver qué se puede hacer en cuanto a lo que hacen los demás y hacerlo uno mejor. Y por último, ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? Algunos sí, no ha llegado a todos, me imagino que por la falta de igual manera de comunicación o de tecnología. Muchas gracias. No, de nada. ¿Para usted qué es la globalización? Para mí la globalización pues es crear una unión entre todo el mundo en cuanto a productos, en cuanto a ideas, invenciones, en general que todo el mundo esté unido como algo integral. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿Cómo se reflejan? Pues la economía mejora teniendo globalización. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, que se crea empleo, que pues la economía del país mejora, y negativos podría ser que las personas no compran las cosas locales, los productos que hay en nuestra ciudad pues no se consumen tanto como los que vienen de otras partes. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Qué representa para mí? Conocer cosas de todo el mundo. ¿Ha mejorado su economía? Pues mi economía en específico no. ¿Le ha impuesto nuevos retos la globalización? Sí me ha impuesto nuevos retos. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? De cierta manera, ¿por qué? Porque le da trabajo a muchas personas que de no ser que empresas foráneas llegaran aquí no tuvieran los trabajos de empleo. Muchas gracias. ¿Para usted qué es la globalización? Para mí la globalización es que todo el mundo pueda comunicarse con cualquier otra parte del mundo y que las ideas, la cultura y la economía sea igual o muy parecida en todos los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿En nuestro país? Sí. El hecho de que puedes comprar productos de cualquier parte del mundo y que las costumbres y los conocimientos de otros países sean iguales para nosotros. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, que conoces a mucha gente, que puedes adquirir muchos productos, que te comunicas con cualquier persona. Negativos, que por desgracia se aprovechan mucho de las diferencias económicas entre los países. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Para mí, Sí. poder, sobre todo el intercambio cultural. ¿Ha mejorado su economía? Ligeramente. ¿Le ha impuesto nuevos retos la globalización? Sí, mucho. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, no lo creo. ¿Y por qué? Porque a la persona de pobreza extrema siempre la hemos dejado a un lado, por desgracia. Muchas gracias. Hasta luego.
La globalización en México ha afectado la economía y la población de muchas maneras, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en lo positivo tenemos una gran relación en comercio internacional y también en lo negativo hemos bajado en el comercio nacional. No cabe duda que es un proceso muy importante en la actualidad del cual debemos estar ampliamente informados. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa. Los esperamos con nosotros a la próxima. Gracias.